partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Muy buenos días, amada iglesia. Qué bueno poder estar nuevamente aquí en la celebración de culto al Señor. No me canso de decir, es que esta es una fiesta para el Señor. No es un culto cualquiera. Es no solamente la unión de la familia, sino también estar alrededor del trono del Señor Jesús, adorándole como verdadero Rey y Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el Aleph y el Tab, el Todopoderoso. Pastora, muy buenos días y vamos a gozarnos en la presencia del Señor en esta mañana. Pastor, buenos días. Pastor, muy buenos días a todos los hermanos que nos están viendo. Estamos felices de volver a estar en sus casas, aquí para adorar y glorificar el nombre del Señor. Qué bueno que podamos estar todos juntos, como dice la palabra. Qué bueno, sí. Y vamos a invitar a la iglesia, a todos ustedes abran sus Biblias en el capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 33 al versículo 36, 4 preciosos versículos de la palabra del Señor a manera de doxología, o sea, una palabra que adora al Señor, una palabra que es rectitud, que reconoce la grandeza del Señor. Versículo 33 dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén. Oremos, amados hermanos. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por este privilegio, Señor, de estar nuevamente, Señor, en tu presencia y en compañía, Señor, de nuestros hermanos. Hoy pedimos tu santa bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, sea exaltada. Que tu palabra quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que cada alabanza que en este día vamos a ofrecer sea con agradecimiento, con gratitud y como una ofrenda agradable delante de tu presencia. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y a los que están allá viéndonos, Señor. Que tu Santo Espíritu, que tu santa presencia tome el control en esta mañana y que cada familia pueda sentir que el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. De mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la
amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre amén. Gloria, gloria, por siempre amén. Gloria, gloria, por siempre amén. Trae alivio a tu pueblo, Señor. Trae paz a tu pueblo y a las familias. Te lo ruego, Señor Jesús. Amén y amén. Sobre Satanás, él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará.
poderoso. Sobre el trono está coronado en majestad, y Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, poderoso, el león de Judá nunca perderá, porque es el poderoso, poderoso, es el Santo de Israel. Nada temeré, porque es el poderoso, poderoso. Tú eres el poderoso Dios. Hay un cántico precioso y es muy antiguo, tan antiguo que se encuentra en el Salmo 136. Este salmo se caracteriza porque cuenta de las maravillas del Señor, y todos a una voz podemos decir una palabra que para nosotros como iglesia se convirtió en un principio y lo hemos vivido. Y esta palabra ha sido un principio para la iglesia íntima devoción cuando decimos esgaps. Su gran amor perdura para siempre. Y en esta hora quiero invitarte para que jubilosos podamos elevar este cántico al Señor que nos ha regalado. Y junto al pastor Nicolás Ocampo Jr. y conmigo, Él nos regaló este cántico y ahora queremos compartirlo contigo, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y su gran amor, recuerda, perdura para siempre. ¿Por qué no te volteas con la persona que tienes a tu lado y le dices esgaps? Su gran amor perdura para siempre. Para siempre, su gran amor perdura para siempre, su gran amor perdura, su gran amor perdura, su gran amor perdura para siempre. Al único que hace maravillas, creó los cielos con sabiduría. Su gran amor perdura, su gran amor perdura, su gran amor perdura para siempre. Sacó de Egipto a Israel, lo hizo y mostró su gran poder. Su gran amor perdura, su gran amor perdura, su gran amor perdura para siempre. Su pueblo en seco lo cruzó. Su gran amor perdura, su gran amor perdura, su gran amor perdura para siempre. Aunque humillados Él no nos olvida, de nuestros adversarios Él nos libra. Su gran amor perdura, su gran amor perdura, su gran amor perdura para siempre. Al que alimenta todo ser viviente, gracias al Señor omnipotente. Su gran amor perdura, su gran amor perdura, su gran amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. Su
Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4. Esta es otra versión de la Biblia, no es Nueva Versión Internacional, pero me llamó muchísimo la atención y dice así: que en ustedes reposen la paz y el amor de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice: Él murió por nuestros pecados conforme a los planes de nuestro Dios y Padre, para rescatarnos de este mundo perverso. Qué bueno, Señor, que hoy podemos en este día acercarnos a ti. Y aunque sabemos que tú, Señor, moriste y resucitaste, no podemos perder de vista, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y por eso es que hoy, a través de este cántico, queremos hacer un voto con devoción al decirte, Señor, que queremos aferrarnos por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Queremos aferrarnos a ti. Queremos, Señor, poder seguirte, servirte, amarte y honrarte, sea hasta tu venida o hasta el final de nuestros días. Calvario había una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar a la más vil pecador. Oh, yo siempre en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la algún día
en la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Esa es nuestra mayor esperanza, Señor, que algún día recibiremos de ti la corona de vida. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Bueno, llegamos a un momento muy feliz también, como es cuando llegamos a la predicación de la palabra de Dios. Hoy estamos supremamente bendecidos y complacidos
de poder presentar a María Fernanda, presentarle al Señor a María Fernanda Ruiz Trujillo. ¡Qué alegría! Y yo quiero que esa alegría también sea contagiosa en ustedes allí donde están, mientras se deleitan en la palabra del Señor, en los cánticos que hemos elevado hoy al Señor, en todas las actividades que hemos desarrollado. A pesar de las circunstancias, la iglesia del Señor no solamente sigue marchando, sino que también sigue creciendo. Y aquí tenemos un nuevo miembro, una nueva feligrés, una nueva fiel de la iglesia Íntima Devoción, pero ante todo, una integrante del reino de los cielos. Por lo tanto, como ministro del Dios Altísimo y frente a su familia, su papá Juan Fernando, Erika y Juan José, vamos a presentar a María Fernanda Ruiz Trujillo. La vamos a traer a la presencia del Señor conforme al precepto bíblico. Nosotros no bautizamos bebés. Nosotros lo que hacemos es presentar los bebés al Señor, porque los niños no han pecado. Los niños, como dice el Señor, son herederos del reino de los cielos, y quienes somos como ellos, entonces podemos ser parte de este reino. La palabra del Señor dice en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10 y versículo 13, de la siguiente manera: que empezaron a llevarle niños al Señor Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Mira, ¿sabes? Le llevaban los niños para que los tocara. Los discípulos lo impedían. Pero después de que llegaban los niños al Señor Jesús, no solamente los tocaba, sino que Él empezaba abrazándolos. Luego los bendecía y ahí sí ponía las manos sobre ellos. Pastor, qué bueno, qué privilegio, ¿no? Poder tener esta familia acá. Este es un momento de mucha felicidad, y poder tenerles a ustedes acá y ahora compartir esto con toda la iglesia es algo inexplicable. Y por lo que decías, en primer lugar, porque la iglesia no se detiene, sigue creciendo, pero además por la alegría de la vida, ver a esta preciosa damita en medio de nosotros nos trae mucha felicidad. Además que llegó a ser parte de una familia muy preciosa dentro de la comunidad de la iglesia. Y sobre todo que son personas muy abnegadas, aman al Señor Jesús, aman su palabra, aman servir al Señor Jesús. Son de esos de los cuales describe el apóstol Pablo que si fuera por ellos, no solamente colaborarían en la obra, sino que ellos mismos se desgastarían en favor de la obra del Señor. Y para nosotros este es un momento de mucha bendición, y por eso vamos a orar dándole gracias al Señor por la familia, y luego procedo a presentar a María Fernanda delante del Señor Jesús. Pastor, ¿quieres orar? Señor, hoy te damos muchas gracias por la familia Ruiz Trujillo, por quienes la componen, por Fernando, por Erika, por Juan Miguel, que no está hoy acá, por Juan José y ahora por Mafe, Señor. Qué alegría es poder recibir a esta niña. Qué alegría es poder ver a estos hermanos nuestros, y qué alegría es poder presentarnos hoy delante de ti para presentarte a esta criaturita tuya que es María Fernanda. Así, Señor, que en el nombre de Jesús procedemos a presentarla delante de ti, y desde ahora suplicamos que tú la bendigas y la guardes. En el nombre de Jesús el Señor, amén y amén. Amén y amén. Ustedes han venido voluntariamente, y voluntariamente también han decidido presentar la bebé. Como quiera, que esto es lo que el Señor pide. Por lo tanto, ahora me permito, junto al ministro, presentar la niña delante del Señor Jesús. Señor Jesús, hoy voluntariamente, Juan Fernando, Erika, Juan José han venido
para cumplir con el precepto bíblico de presentar los niños delante de ti. Hoy yo te pido de una manera muy especial, Señor, que pongas tus manos sobre la niña, abrazándola, bendiciéndola y sustentándola. Que cuando la abraces, quede protegida de cualquier acto infernal y de cualquier pensamiento sombrío que se levante contra ella. Que ese nivel de protección que tú sabes dar a quienes tú amas y a quienes te aman sea invulnerable en ella, para que cualquier acto infernal se neutralice. Aleja de ella al mal amigo, al mal compañero, a cualquiera que desee mal para ella. Aleja de ella, Señor, cualquier acción que provenga del enemigo, Señor. Al contrario, bríndale, Señor, en ese abrazo todo lo que tú has prometido a quienes en ti confían. Además, te ruego por la bendición, que así como le dijiste a Moisés en su momento y a Aarón, que bendijeran a los hijos de tu pueblo, hoy proclamo esa bendición sobre María Fernanda. Mafe, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti paz, que el Señor te llene de su favor. Y ahora, Señor, cuando la toques, Dios mío, que ella sienta el poder que viene de tu Espíritu Santo y la libre de toda enfermedad, de toda dolencia, y la sustentes. En el nombre de Jesús, honro tu nombre, mi Señor Jesús. A mi Padre Celestial, honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aquí tienen a María Fernanda. Si usted puede aplaudir allí donde está, hágalo, porque hoy es día de fiesta también para el Señor. Dios te bendiga. Amén. Felicitaciones. Felicitaciones, mi hijo. Felicitaciones. Iglesia, qué bueno saludarles. Es una bendición muy grande de parte de Dios que hoy esté con mi familia, con mi hijo, con nuestra pequeña María Fernanda, aquí al lado pues de la familia pastoral y de todos ustedes, presentando este milagrito, porque al Señor le pedí una niña y solo fue cuando Él decidió regalármela. Aquí está, yo me aferré a la promesa del Salmo 37:4 que dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchas gracias por bendecirnos, por orar por nosotros. Mi esposa no se cambia por nadie, igual que yo. Hola. Jota también, sino que es tímido. ¿Y la esposa? Iglesia, Dios los bendiga. Como decía mi esposo, nos sentimos bendecidos. Hoy presentamos a nuestra pequeña. Gracias a ustedes por orar, por estar pendientes de nosotros. Dios los bendiga. Señor, a esta hora llegamos ante tu presencia, Dios mío, para presentarte estos diezmos y estas ofrendas, estas primicias y estos votos, Señor. Hoy nos acercamos como un pueblo agradecido, un pueblo que ha puesto su confianza en ti, un pueblo que te cree a ti, un pueblo que ha recibido las bendiciones tuyas, Señor, un pueblo que te ama, un pueblo que con mucha reverencia y con mucha solemnidad se presenta a mecer y a dedicar estas ofrendas a ti, el dueño de todo. Aunque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es tu pueblo, Señor? Para que te podamos ofrecer estas ofrendas, sabiendo que tú eres el dueño de todo, más de lo recibido de tus manos, de eso te damos, Señor. Amén, amén y amén.
expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias porque el sentir en tu iglesia es que no siempre oramos para pedirte, Dios mío. Hoy elevamos esta oración junto a estas ofrendas para darte las gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu provisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Marlene, llegó lo mejor de la reunión y es poder comer el pan de vida y sentarnos a la mesa a disfrutar de la provisión de la palabra del Señor. Sí, pastor. Sí, pastor, qué bendición que podamos en este tiempo todavía tener quien nos predique de su santa palabra. Amén. Y a cada uno de ustedes que están allá, hermanos, estemos muy atentos a la palabra, a lo que Dios quiera hablarnos, y que esta palabra quede en nuestros corazones y compartámoslas por medio de las redes y telefónicamente. Así que los animo a cada uno de ustedes. Saben, Marlene, esta mañana en el devocional nos encontramos con una palabra muy fuerte de parte de Dios, Sí, amén. por parte de parte de Dios por medio del profeta Amós, donde dice que sí va a haber sed de la palabra de Dios, pero va a llegar un momento en el que la palabra escaseará. Va a haber hambre de la palabra de Dios, pero va a llegar un momento en el que la palabra escaseará. Así que hoy invitamos a la iglesia, ¿cómo decías, pastor? La gente la irá buscando, pero no la va a encontrar. Qué tremenda esa palabra. Sí. La gente andará de un lado para el otro buscando la palabra del Señor y no la encontrará. Entonces es un privilegio podernos sentar hoy a escuchar de labios de este siervo, de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo, la palabra del Señor. Cantemos y lo recibimos con mucho regocijo. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Hola, buenos días, qué alegría poder saludarles. Es para mí un gran privilegio que usted nos quiera abrir la puerta de su casa, nos permita entrar hasta su alcoba o hasta su sala para compartir este servicio de culto al Señor. Pero lo más importante es que podemos acceder a la presencia de Dios porque estamos reuniéndonos en su nombre. Y aunque estamos separados físicamente, tenemos una misma intención espiritual y es la que hace que podamos proclamar a Jesús el Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador y como el Rey que viene por segunda vez.
Quiero invitarlo para que abra su Biblia, por favor, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Si usted está ahí con sus niños, pónganse en pie un momento, por favor. Tome su Biblia en las manos. Vamos a honrar la palabra del Señor. Y usted va a buscar Mateo capítulo 24. Vamos a leer unos versículos que están allí. Son palabras del Señor Jesús y qué bueno que podamos hacerlo si estamos todos de pie en señal de reverencia al Señor. Deseo que ya lo tenga abierto. Mateo capítulo 24. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Son palabras de Jesús el Señor. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Un minutito para orar. Señor, hoy suplicamos que tu palabra esté en medio de nosotros, que esta palabra corra, sea glorificada y que tu iglesia hoy tenga inteligencia espiritual para recibir la palabra, guardarla en su corazón como un tesoro, pero además vivir de la manera correcta. Te lo ruego, Padre Celestial, en el santo y dulce nombre de Jesús el Señor, y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Este capítulo nos empieza narrando que una vez el Señor Jesús estaba caminando con los discípulos y ellos le empezaron a decir al Señor: Señor, mira qué edificios tan lindos. Herodes, que era el rey que gobernaba para aquel momento en el territorio y que además era un edomita, había construido una serie de edificios en torno o alrededor del templo de Jerusalén. La Biblia, hay cosas que no nos detalla, pero la historia nos dice que una de las cosas que ocurría en Jerusalén en aquella época es que esas piedras blancas con las que se habían hecho los edificios y las puertas que tenían ciertos materiales, hacía que cuando el sol se reflejara sobre la ciudad pareciera como si fuera una ciudad de oro. De ahí la costumbre de llamar a Jerusalén la ciudad de oro. Así que los discípulos le están diciendo al Señor: Señor, mira todo esto, qué hermoso. Los discípulos creían entonces que ese momento en el que todos los edificios estaban bien puestos podía ser un buen momento para que el reino de Dios se manifestara, para que el Señor Jesús se levantara en el trono de Israel como heredero del rey David, y para que acabara con los romanos y con todos los extranjeros que habían invadido el territorio de Jerusalén. Y entonces los discípulos le empiezan a mostrar al Señor los edificios, pero el Señor les va a decir una cosa muy importante: ¿ven todo esto? Y entonces, claro, ellos lo están observando y dice que Él les dio la siguiente afirmación: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Así que para ellos debió haber sido un impacto muy negativo estas palabras del Señor Jesús. ¿Cómo es posible que este esplendor que estamos teniendo después de tantos siglos de persecución, ahora tú estés diciendo que va a llegar a un punto en el que todo será derribado, no quedará piedra sobre piedra? Y entonces, ¿qué va a pasar con todo esto bello y hermoso que estamos viendo ahora? Entonces, más tarde, la palabra del Señor dice que Jesús, el Señor, estaba sentado en un monte que está al frente de Jerusalén. En ese monte, que se conoce como el Monte de los Olivos, hay unas miradas o unas vistas que permiten ver la ciudad de Jerusalén de frente, y de allá se ve todo de manera espectacular. Inclusive el día de hoy puedes hacer eso si tienes la oportunidad de estar en Jerusalén. Y dice la Biblia que estando el Señor allá en el Monte de los Olivos, y estando sentado tal vez mirando a la ciudad, los discípulos le preguntaron 3 cosas. En primer lugar, ¿cuándo sucederá eso? Es decir, lo que Él les anunció en relación a cómo el templo sería derrumbado y no quedaría una piedra sobre la otra. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas en una.
Parece que fueran una sola pregunta, pero hay 3 preguntas en realidad. Así que el Señor va a empezar a ilustrarlos a ellos en relación a los sucesos y acontecimientos como tienen que darse cronológicamente en la historia, y no les responde la pregunta directamente, sino que usted va a encontrar que en todo el capítulo el Señor Jesús va a usar la palabra entonces, y Él va a usar esa palabra entonces como una forma de hilar lo que les está diciendo para que ellos entiendan. Sin embargo, en la primera parte, Él les va a decir que deben tener cuidado, que nadie los engañe, y va a decir que deben tener cuidado porque van a venir muchos en su nombre que dirán yo soy el Cristo, van a engañar a muchas personas, y luego vienen unas señales que van desde lo político, pero también desde todas las formas de atentado contra la raza humana. Él va a hablar entonces de rumores de guerra, de guerras, también va a hablar de cómo se va a levantar una nación contra la otra, un reino contra otro, y va a hablar de cosas que ahora en nuestros días se están viendo, terremotos, hambres, y ahorita vamos a ver otra cosita que nos narra el evangelista Lucas en relación a este mismo episodio. Sin embargo, en el versículo 8, el Señor Jesús va a decir, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y así vamos a titular hoy esta enseñanza, el principio de dolores. Tome nota ahí, por favor, el principio de dolores. La palabra dolores que usa el Señor Jesús acá en este capítulo significa dolores de parto, que vienen como el proceso de alumbramiento natural cuando una madre va a tener un bebé, producen en el cuerpo de la mamá. Así que lo que el Señor Jesús está diciéndonos aquí en este capítulo es que cuando ocurran los eventos que se narran en los versículos 5 al 7, lo que en realidad habrá pasado es que comenzó el proceso de parto. Así como los dolores de parto conducen al nacimiento, así los eventos que el Señor Jesús narra acá nos llevan al acontecimiento más importante, que es el advenimiento del reino de Dios en la tierra, y podríamos llamarlo, para hacernos entender y para tratar de seguir la misma línea de conversación del Señor Jesús, como el nacimiento del reino de Dios en la tierra. Ahora bien, sabemos que mientras más cerca esté el nacimiento de un bebé, más frecuentes y más intensos serán los dolores de parto. Algunas personas llaman a esto las contracciones. Sin embargo, las contracciones ocurren solo en el momento final del parto. Días previos a eso, las madres empiezan a tener unos dolores, y de hecho muchas mujeres empiezan a tener dolores desde el mismo momento en que han quedado en embarazo. Son dolores progresivos. A medida que va pasando el tiempo se vuelven más intensos, pero más frecuentes. A tal punto que cuando están en un proceso de dilatación, entonces las contracciones van a ser mayores y los médicos van a poder saber cuán cerca está el parto, a pesar que la mamá se esté quejando, porque algunas veces se quejan desde que está en contracciones de 4, de 5, inclusive algo menor. Pero tienen que esperar a que se pongan más frecuentes y más intensos esos dolores para llegar al quirófano y poder practicar el proceso quirúrgico del nacimiento. El Señor Jesús dice que de igual manera, una vez que en la historia humana comiencen estos dolores de parto, se harán más frecuentes e intensos, pero sobre todo no habrá manera de revertir el proceso, porque el nacimiento ocurrirá. Me gustaría dejarle 2 preguntas a manera de reflexión. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Detener los dolores de parto o tener el bebé? Y esto nos debe llevar a una segunda pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La venida del reino de Dios sobre la tierra o no participar de los dolores de parto? Si queremos tener el bebé, tenemos que sufrir los dolores de parto, porque no hay manera de dar a luz sin padecer estos dolores.
Así que cuando el Señor Jesús dijo que todo esto será apenas el comienzo de dolores, nos está dando una señal para que seamos sabios. ¿Cuál es ese comienzo de dolores? Entonces, rumores de guerras, también nación contra nación levantándose, reino contra reino, hambres, terremotos. Pero hay una cosa más importante, que es aquella con la cual el Señor Jesús empezó en el versículo 4 a dar este discurso. Él dijo: tengan cuidado de que nadie los engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que hay toda una serie de acontecimientos que nos indican que el reino de Dios está a punto de manifestarse. Alguien me preguntaba hace algunos días: pastor, ¿será que estamos viviendo la gran tribulación? No estamos viviendo la gran tribulación. Estamos viviendo este proceso que es previo a que venga el Señor Jesús. Pero quiero anunciarle algo: en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años, esto va a ser mucho más fuerte. Así como la mamá va a tener dolores más intensos y más frecuentes antes de tener al bebé, también en los próximos días, meses y años, estos sucesos que el Señor Jesús dijo que ocurrirían se van a volver más frecuentes e intensos. Perdóneme que le repita tanto esto, pero me parece importante repetir y repetir para que usted entienda en qué momento estamos. Así que vamos a mirar esas señales que el Señor Jesús habló. En algunos días hablaremos en relación a cómo podemos nosotros tomar este tiempo. Hace algunas semanas atrás ya hablé de la primera señal, que es el poder del engaño. Usted puede encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, ese sermón que con tanto amor prediqué para ustedes, que titulé No se dejen engañar, y que era esa primera señal. Pero hoy hablaremos de otras que tienen que ver con la raza humana, con la forma como se concibe el mundo, la geopolítica, y que nos incumbe a nosotros. Así que el Señor Jesús, en primer lugar, va a hablar de guerras, hambres y terremotos. Repitamos una vez más el texto 7 y 8. Dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. E insiste él, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. En el mundo hay por lo menos dos tipos de guerra: las guerras políticas y las guerras étnicas. La palabra étnica es la palabra de donde procede la palabra hispana nación. La palabra nación procede de una palabra que es etnos en griego. Y eso significa que hay una diferenciación entre un grupo homogéneo y otro, y que esa diferenciación además los lleva a tener limitación de fronteras para tener un mismo idioma, unas mismas creencias, una misma convicción, unas mismas reglas o leyes con las cuales ellos van a ser gobernados. Así que el Señor Jesús, cuando está hablando de guerras, Él tenía en su mente que puede haber guerras políticas y guerras étnicas. Permítame, le doy ejemplos de esto. Por ejemplo, en 1913 hubo una guerra étnica. Los turcos masacraron 1 millón de cristianos armenios en el Medio Oriente. Fue una guerra que, aunque estaban en el mismo territorio, por lo menos geopolíticamente hablando, hubo una contrariedad entre las costumbres sociales que tenía un grupo que eran los turcos, y además unas creencias religiosas, y la que tenía otras personas de la misma nacionalidad que estaban asentados en el mismo territorio, pero que tenía costumbres raciales, espirituales, religiosas que eran diferentes. Por eso es una guerra étnica. La historia dice que los turcos masacraron por lo menos a 1 millón de cristianos armenios en esa época. Ahora ya no fue solamente en el territorio de Turquía, sino en todo el Medio Oriente. En 1914 hubo una Primera Guerra Mundial. Esa guerra mundial fue política, manipulada por los hombres. Esta Primera Guerra Mundial trajo o antecedió lo que se conoció en los años 20 como la depresión económica.
Y esta guerra fue política porque puso a varios bandos tratando de tener un dominio de poder sobre el mundo. En 1939 hubo una Segunda Guerra Mundial y esa tuvo las dos características. Fue étnica y fue política. Fue política porque ahora todo el mundo estaba en contra de un sistema, el socialismo que planteaba el dictador Adolfo Hitler, tratando de llevar a la gente y al mundo a un modelo económico y político socialista. Pero además fue étnica porque, si usted recuerda, la historia dice que murieron cerca de 6 millones de judíos. También murieron gitanos, cristianos, negros, moros. Adolfo Hitler tenía una extraña concepción de la vida y él creía que debía imponer su sistema racial por encima de otras naciones para demostrar la superioridad de ellos como nación. Así que la Segunda Guerra Mundial tuvo esas dos connotaciones. Fue política y además fue étnica. Se cree que en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas en Europa. Cuando iban de un lugar a otro los ejércitos defendiendo territorio, recuperando territorio, cuando caían las bombas que los aviones de los países aliados lanzaban sobre Europa, esto trajo una gran cifra de muertes. Pero alguien dirá, esas cifras y esas fechas son muy lejanas a nuestra realidad. ¿Sabe algo? El 2020 empezó con varios conflictos bélicos que están vigentes y podríamos definirlos como guerras y conflictos. Mencionaré solo algunos. La guerra en Afganistán es una guerra que no terminó cuando el ejército norteamericano acabó con los talibanes. Es una guerra que permanece hasta hoy. La guerra de Siria es otra. Hace algunos días atrás, como familia pastoral, y cada vez que estamos transmitiendo estas predicaciones para todo el mundo, teníamos un sentir, decíamos, queremos llegar hasta Siria, porque allí hay hermanos hispanos y personas que conocen nuestro idioma que necesitan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Sabe qué sorpresa nos llevamos? En Siria, en este momento, no hay Facebook, no hay YouTube. Sí hay algunas formas de tener internet, pero no hay redes sociales. También la guerra que se vive en Irak, la guerra que se vive en Yemen, la guerra que se vive en el Sahel. Y analizar los conflictos bélicos vigentes en 2020 y entender cuáles son sus detonantes resulta fundamental, sobre todo en un momento en el que las tensiones geopolíticas están en el máximo nivel. Así lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas. Y entonces pensaba, ¿cuáles serán las causas detrás de las guerras en el mundo en la actualidad? Y quiero mencionarle algunas. El control de los recursos naturales. La desigualdad. Pero atención a esto, que estas son palabras de las Naciones Unidas. Los conflictos por motivos étnicos, comerciales y tecnológicos. El auge de los extremismos y nacionalismos. Eso del nacionalismo es algo que tendremos que hablar más adelante. Pero también los efectos adversos del cambio climático. Ahora, no hay una única razón para decir cuál es la causa de las guerras del mundo en la actualidad. Sin embargo, sí podríamos decir que las consecuencias en todos los casos sí son comunes. Las personas que sufren guerra o conflicto bélico son personas que están recibiendo violaciones de derechos humanos. Las guerras y los conflictos bélicos traen un aumento de las desigualdades, sobre todo entre las poblaciones más vulnerables, pero además se necesita cada vez más ayuda humanitaria para paliar el sufrimiento de las personas más débiles. Cuando hablamos entonces de guerras y conflictos activos en 2020, ya les dije, se destacan las guerras de Siria, Yemen, el conflicto en Oriente Próximo, sobre todo agravado por la tensión entre Estados Unidos e Irán.
Usted vio que al finalizar el año pasado y al comenzar este año hubo un gran conflicto mundial y tensión porque Estados Unidos mató a un general, al general Soleimani, que es un enemigo terrible de los Estados Unidos, pero también de Irán, y que tenía como un propósito de vida desaparecer a Israel del mapa. También están las complejas y múltiples luchas en el Sahel. El Sahel es un conglomerado, un grupo de naciones en el centro de África, Malí, Níger y la misma República Centroafricana. También algunos han olvidado la guerra de Sudán del Sur. Pero ¿qué le parece a usted lo que estamos viendo desde hace unos meses atrás? La tensión entre Estados Unidos y China. Las amenazas de Estados Unidos a Venezuela que impacta directamente a Colombia. ¿Qué le parece lo que estamos viviendo en las últimas semanas? La guerra racial al interior de los Estados Unidos, Guerra que inclusive ha trascendido a Europa con múltiples manifestaciones. ¿Y por qué estoy diciendo que es una guerra racial? Porque es una expresión de violencia donde lo étnico, es decir, donde la raza blanca apunta contra la raza negra y viceversa. Y eso son expresiones que el Señor Jesús anunció y que dijo que sucederían como principio de dolores. ¿Qué va a pasar entonces? Como les dije que cada vez los dolores se van a volver más intensos y más frecuentes, ¿qué debemos esperar usted y yo? Que cada vez haya más guerras y más conflictos y más rumores de guerras. También el Señor habló de hambres. Y permítame, le doy algunas cifras. Se cree que en el mundo hoy hay 795 millones de personas que padecen hambre en el mundo por falta de suficiente alimento. Hace algunos años se hablaba cómo el mundo se estaba desabasteciendo y las cifras decían en un principio que al 16 de diciembre de cierto año, entonces ya el mundo había consumido el alimento que se producía para ese año. Pero hoy el promedio nos tiene límites entre agosto y septiembre. ¿Y eso qué significa? Que a medida que más crece la población mundial, la tierra produce menos alimento, entonces no hay suficiente alimento para todas las personas. También se cree que casi un 13% de la población mundial presenta desnutrición. Además, y esta cifra es alarmante, más de 20 millones de personas mueren al año en el mundo por hambre. De eso, 8.500 niños mueren de hambre cada día. ¿Sabes cuánto daríamos nosotros por tener una iglesia donde hubiese 8.500 niños? Pero en el mundo, esta es la cifra que representa los que mueren cada día. También mencionó el Señor Jesús los terremotos. ¿Sabe cuántos temblores ocurren en un año en el mundo? Más de 100,000 temblores. Y eso significa que hay más de 300 al día, mucho más. ¿Se ha dado cuenta que hace algunos años atrás había un temblor esporádicamente? Cada 2 años, luego cada año. ¿Cuántos temblores tenemos que experimentar ahora cada año? Y esto es algo que se va haciendo frecuente. Hace unos 20 años los constructores del mundo empezaron a decir: tenemos que hacer construcciones antisísmicas, que cuando venga un temblor o un terremoto los edificios no se desplomen inmediatamente, sino que aunque tenga luego que hacerse refacciones, por lo menos podamos cuidar la vida de las personas. Pero el Señor Jesús dijo que vendrán terremotos. Por eso es que con tanta frecuencia les hemos aconsejado a ustedes como iglesia: por favor, mantengan en su casa un bolsillo donde tengan alimentos perecederos, donde tengan agua, y manténganlos en un rinconcito. Alimentos no perecederos, me está corrigiendo aquí el pastor. Claro, alimentos no perecederos, granos, arroz, para que si alguna de estas catástrofes por medio de fenómeno natural como el terremoto llega a pasar, cojamos el bolsito, salgamos corriendo, y si se desplomó la casa, pues tengamos por lo menos cómo alimentarnos durante algunos días. También el Señor Jesús habló de epidemias. Y aunque aquí en Mateo, en la Nueva Versión Internacional, no aparece esta palabra, el doctor Lucas
Digo doctor porque además de ser un fiel discípulo del Señor Jesús, era el médico personal del apóstol Pablo porque su profesión era esa, la medicina. Él escribió también un evangelio y comunicando lo mismo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24, agrega un elemento más. Quiero leer varios pasajes, pero vamos a hacer énfasis en algo que él agregó. Usted se va a dar cuenta que es casi igual a Mateo 24. Dice el Señor Jesús, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. Y el Señor dice, no los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre, y mire esto, y epidemias por todas partes. Cosas espantosas y grandes señales del cielo. Así que el doctor Lucas nos va a agregar otro elemento que estamos viendo en nuestros días, epidemias. Hace algunos días estaba viendo un diario deportivo, el diario AS Deportes, y me pareció interesante que ellos trataron de hablar cómo cada siglo, cuando llega el año 20 de ese siglo, ocurren cosas que tienen que ver directamente con la salud del mundo. Y ellos decían que en año 1320, ocurrió una pandemia conocida como la pandemia de la peste negra. En 1520, la viruela hizo estragos en América. En 1620, diversas enfermedades se ceban con el Mayflower. En 1720, hubo una última gran epidemia de peste en Francia. En 1820 el cólera se extendió por el mundo. En 1920 hubo una última oleada de gripe española y epidemia de peste neumónica. Y dicen ellos, en 2020 un nuevo coronavirus degenera en la gran pandemia de nuestro tiempo. Esto fue escrito en marzo. Y aunque el diario reconoce que, por ejemplo, lo ocurrido en 1620 con el Mayflower está lejos de ser una epidemia. ¿Qué es el Mayflower? Es un barco que salió de Inglaterra y que llevaba a un número importante de personas tratando de conocer el nuevo mundo para llegar a lo que hoy se conoce como los Estados Unidos. Así que ellos tenían que cruzar en barco todo el océano Atlántico. Y la historia dice que estas personas que estaban en el Mayflower empezaron a tener una serie de enfermedades y se cree que murieron unas 100 personas porque iban como unas 196 y luego contagiaron al llegar a Estados Unidos a un grupo de personas nativas. Y entonces les decía que aunque el diario reconoce que lo ocurrido en 1620 está lejos de ser una epidemia, yo sí vi que ellos tenían una intención de hacer coincidir hechos para darle cierto tinte de impresionismo y de misticismo por medio de agüeros. Entonces, nosotros no debemos permitirnos creer que esos son sucesos que solo ocurrirán cada 100 años, porque podríamos volvernos místicos, agoreros y peor aún, creo que ninguno de nosotros va a llegar al año 2120. La naturaleza afirma que no nos va a tocar llegar, entonces no es algo que debamos guardar como una serie de sucesos que aunque pudieron haber sido reales, tienen algún significado al interior de cada uno de ellos. El Señor afirma, y es algo que debemos tener claro, que para esta época habrá cada vez más enfermedades generalizadas que atentarán contra el género humano. Así que, aunque estas cifras indican que cada 100 años está pasando algo, lo que ocurrirá en esta época es que ya no se necesitarán 100 años, sino que cada vez más aparecerán más enfermedades a manera de epidemias que atentarán contra los seres humanos. La segunda cosa que mencionó el Señor Jesús allí como un dolor de parto, como una señal que indica que el parto viene en proceso, es la persecución a los cristianos en todo el mundo. En Mateo capítulo 24, versículo 9, el Señor Jesús dice, ¿Entonces qué? Es decir, una serie de sucesos después de esto que ya acabamos de mencionar. Los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En el caso colombiano,
ocupamos el puesto número 47 en los 50 países con mayor persecución en el mundo a los cristianos. Pero en este lado del hemisferio, es decir, teniendo en cuenta Norte, Centro y Sudamérica, Colombia ocupa el segundo lugar después de México como país donde se persigue a los cristianos. Es cierto que la persecución precede los avivamientos, pero cuando el avivamiento es mayor, hay que entender que se descubre cuánto odia el mundo a la iglesia. Así que, si usted está pensando que todo esto que estamos viviendo y que, por ejemplo, no nos permiten congregarnos, es cierto que hay una forma de detener la pandemia que estamos viviendo, pero también es una forma de persecución a la iglesia. Hace algunos días el gobierno nacional dio una serie de protocolos acerca de cómo deberíamos celebrar los cultos si nos llegamos a reunir nuevamente. ¿Y sabe qué dijeron? Tienen que reducir el tiempo de cánticos y solamente tendrán 1 hora para hacer un culto. La gente dirá, ay, bueno, 1 hora es suficiente. Sí, normalmente los que están acostumbrados a una misa les parece que 1 hora es muchísimo, entonces por eso se quieren ir corriendo. Pero cuando nosotros los cristianos nos reunimos para adorar al Señor, necesitamos tiempo para leer las Escrituras, para cantar, para orar, para escuchar la palabra de Dios, pero además para estar en comunidad unos con otros. Insisto, un culto está compuesto de 3 partes. La primera parte es la alabanza que rendimos a Dios y esta incluye oración, lectura de la Biblia, cánticos, entrega de diezmos y ofrendas. Eso es adoración. La segunda tiene que ver con la palabra del Señor, por eso predicamos, enseñamos, discipulamos. Pero la tercera tiene que ver con cómo estamos en comunión unos con otros. Es muy importante para un cristiano poder abrazar al otro. El Señor Jesús dice que este tiempo es un tiempo en el que se perseguirá a los cristianos en todo el mundo. Y Él dirá que es una persecución a muerte porque dirá, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Sabe que hoy que se está levantando en el mundo el nacionalismo como una forma de interpretar también lo que el Señor Jesús dijo? Ya les dije que hablaremos de esto más adelante. Está ocurriendo algo interesante. Hoy las naciones quieren tener el manejo de sus propios recursos. Hoy se está levantando una forma en la que el nacionalismo está tomando dominio de las naciones, y el nacionalismo significa que primero son los ciudadanos de nuestro país, nacidos en nuestro país, y los demás no importan. Sin embargo, aunque esa ola se está levantando, usted puede notar que si hay odio por parte o hacia los cristianos, es precisamente por los propios de su país. Usted es colombiano solo hasta que menciona su fe. Pero en el momento en que usted dice que usted es un cristiano que cree en Cristo Jesús, a partir de ese momento la gente lo empieza a mirar con recelo como si usted fuera de otro planeta. Y la verdad es que tienen razón, porque el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, afirmando palabras del Señor Jesús, declararon cosas como estas: usted y yo, que somos cristianos, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Sin embargo, este cuerpecito sí nació en este territorio, y se supone que a uno lo deberían amar las personas que nacen en este territorio. Te aman hasta el momento que saben que proclamas una fe en Cristo Jesús. Así que, ¿qué viene para el mundo? Una persecución más severa a los cristianos. Te van a perseguir en tu trabajo, te van a perseguir en tu familia, te van a perseguir políticamente, te van a perseguir desde las autoridades, la policía, el ejército. Todo el mundo nos va a perseguir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús anunció que nos odiarán por causa de su nombre. Hay una tercera señal. El Señor habló de apostasía y traición de los cristianos. Y esta sí que es dolorosa, porque cuando el mundo te persigue por causa del nombre del Señor es comprensible, pero cuando hay traición por parte de otra persona que decía ser cristiana, eso sí que es doloroso. Quisiera que leyéramos el texto y enseguida le explico un poquitito qué es apostasía. Mateo capítulo 24, versículo 10, dice el Señor: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán.
¿De quiénes está hablando ahí el Señor? Pues de la iglesia. Y el Señor está diciendo que va a haber traición entre los cristianos. He dicho en este punto, lo he llamado apostasía y traición de los cristianos, porque el Señor está mencionando dos cosas. Observe la primera parte del texto. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿Qué es la palabra apostasía? ¿Qué significa? Apostasía significa que alguien que antes defendió algo, ahora se pasa al bando contrario para atacar lo que antes defendió. Permítame, le pongo un ejemplo. Supongamos que alguien en Colombia, un varón, juró delante de su bandera ser un militar fiel a la Constitución, a la ley y a su país. Pero ese militar, por cualquier razón, algún día toma la decisión de salir de las filas del ejército. Recuérdenme cómo se llama esta palabra. Deserta de su ejército, pero se pasa a un grupo paramilitar o a un grupo guerrillero. Si él simplemente hubiese desertado para regresar a la vida civil, uno simplemente comprendería que no le gustó, que no halló su vocación acá. Pero cuando estando acá en el ejército se pasa a un grupo al margen de la ley para luego atacar lo que él había defendido, eso es lo que se conoce como apostasía. Así que el Señor Jesús está diciendo, en medio de la iglesia hay muchos que se van a apartar de la fe. Pero no solamente se van a descarriar y se van a enfriar y van a seguir teniendo por allá como un cierto amor por la iglesia. No, se van a convertir en personas que atacan la fe, porque cuando se aparten entonces van a apostatar de la fe. Eso es lo que significa apostasía. Si viene persecución a los cristianos, será una persecución que estará inspirada por personas que salieron de las iglesias cristianas. Luego el Señor Jesús dice, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y se pregunta uno, ¿por qué se van a traicionar los cristianos? Y hay dos respuestas. La primera, porque la persecución será tanta que muchos cristianos, por salvar sus propias vidas, van a traicionar a otros. ¿Qué pasaría si en este momento en Colombia se dictara una ley de persecución y de silenciamiento a todos los cristianos, sobre todo a los que predicamos el evangelio como nosotros los pastores, pero por alguna razón un familiar tuyo te acusa y lleva a las autoridades hasta tu casa, dice que tú tienes una Biblia y esa autoridad va a decir cosas como, dime dónde está tu pastor y te perdono la vida? Muchos traicionarán a otros cristianos para salvar sus propias vidas. Pero también hay una segunda razón por la cual los cristianos se van a traicionar. Y es porque algunos traicionarán al Señor Jesús y por lo tanto traicionarán a sus hermanos. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, escribió, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, mire que está en mayúscula, dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Es decir, traicionaron al Señor Jesús para escuchar a doctrinas diabólicas e inspiraciones engañosas. Y dice Pablo, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Así que esto está muy ligado a lo que antes el Señor Jesús había dicho, no se dejen engañar. Hoy tenemos gente escuchando, o más bien hablando cualquier cantidad de cosas que parecen sabias y que parecen de Dios, pero no lo son. Y por eso muchos se van a ir de las iglesias y muchos van a dejar de congregarse en iglesias donde se predica la sana doctrina, porque están hambrientos de querer saber estas cosas que, aunque parecen buenas, Pablo las llama inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Una cuarta señal que nos indica que el bebé está a punto de dar a luz, o sea que el reino de Dios se va a establecer, es que aparecerán falsos profetas y falsas sectas. Mateo 24:11, palabras del Señor Jesús, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Observe que no es un profeta particular,
Son muchos falsos profetas. Y el Señor Jesús dice, un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. La mayoría de falsos profetas, y esto me duele decirlo mucho, están dentro de la iglesia. La mayoría de falsos profetas se ponen ropa para parecer predicador cristiano. La mayoría de falsos profetas usan la Biblia para tratar de dar un mensaje. Pero la mayoría de falsos profetas, y repito con dolor esto, están dentro de la iglesia del Señor. En contraste a lo que el Señor Jesús dijo, que surgirá un gran número de falsos profetas, los verdaderos profetas somos pocos en comparación a los falsos profetas. Usted dirá que falta de modestia del pastor incluirse en los verdaderos profetas. No es falta de modestia. Tengo una convicción plena, al punto que si tengo que dar mi vida por Cristo Jesús, la daré y moriré con alegría porque sé que estoy sirviendo al verdadero, al que reina por los siglos de los siglos. Así que lo repetiré con amor, sin arrogancia, sin soberbia, pero con vehemencia. Los verdaderos profetas somos pocos en comparación a los falsos profetas. Y usted dirá, bueno, ¿y usted por qué está diciendo eso? Quiero leerle rápidamente una historia a manera de ejemplo, para que usted vea cómo actúan los falsos profetas en multitud y cómo los verdaderos profetas tenemos que actuar inclusive de manera individual. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y siguiente, la Biblia nos cuenta la siguiente historia. Durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel. Pero en el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios, ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no hemos hecho nada por obligar al rey de Siria a que nos la devuelva. Así que el rey de Israel le preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió el rey Josafat. Así que el rey de Israel, que se llama Acab, reunió a los profetas, observe cómo está en plural, a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Y mire la respuesta de esos profetas. Vaya, su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Pero Josafat, o sea el rey de Judá, inquirió y le dice al rey de Israel, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Y esta pregunta es muy importante, porque significa que Josafat se dio cuenta que aunque estos profetas eran muchos, 400, no eran profetas del Señor. Así que él va a preguntar y dice, ¿no hay aquí un profeta del Señor? Así que Josafat nos está diciendo que hay 400 y él está pidiendo uno del Señor. El rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Inlá. No digas eso, replicó Josafat. ¿Cómo vas a decir que te cae mal este hombre de Dios? Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Inlá. El rey de Israel, llamado Acab, y el rey de Judá, Josafat, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció, así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Puso inclusive una señal por medio de un elemento para tratar de engañar. Y mire lo que pasó. Y los demás profetas, o sea 400, vaticinaban lo mismo. Ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerá.
Y mire lo grave de estos profetas. Hablan en nombre del Señor y dice, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mire, profeta Micaías, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Así que habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. El poder militar tratando de poner una palabra mentirosa en el profeta hombre de Dios. Pero el profeta hombre de Dios, Micaías, repuso, tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Así que Micaías le está diciendo a ese hombre militar, hey, usted a mí no me va a manipular, usted no va a violar mi conciencia y usted no me va a obligar a que yo hable algo que el Señor no me ha dicho. Hablaré solo lo que el Señor me diga. ¿Por qué? Porque un profeta de Dios solo puede hablar lo que Dios ordene. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Y Micaías, tal vez en un tono despectivo como quien no quiere saber nada del asunto, les respondió de la siguiente manera, ataque, su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. Sin embargo, el rey se dio cuenta y por lo tanto le reclamó lo siguiente, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Así que como se invocó el nombre del Señor, Micaías, miren lo que respondió. Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, o sea a Acab, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncian desastres? ¿No te dije que este hombre nunca va en favor de mis intenciones? Pero el profeta prosiguió, porque la palabra de Dios no ha terminado. Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Aquí nos está narrando una conversación en el cielo. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo, así que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, el que había hecho unos cuernos para engañar al rey, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, le preguntó. Micaías contestó, lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel, como no le gustó la palabra profética del verdadero hombre de Dios, dio la siguiente orden, tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Pero el profeta manifestó lo siguiente, si regresas sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Y además mira al público y dice, tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Y ahí terminó este episodio. Sin embargo, la historia no termina ahí. Versículo 29. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Y detengámonos un momentico acá. Mire el poder del engaño lo que hace. Al principio el rey Josafat no creyó en la palabra de los 400 falsos profetas y por eso pidió un hombre de Dios. Pero a pesar que pidió a un hombre de Dios, cuando ese hombre de Dios trajo una palabra del Señor, no la creyó. ¿Por qué? Porque el rey de Israel, Acab, se impuso y mire cómo engañó a Josafat. Pero mire lo que pasó cuando salieron a la batalla.
Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria, o sea el enemigo, le había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate lo siguiente: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: sin duda, este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Recuerde, Josafat es el rey de Judá, no de Israel. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre la pieza de su armadura. ¿Se acuerda que él estaba disfrazado de guerrero? No se puso sus vestiduras reales. Pero como la palabra de Dios ya había dado una orden que ese día perecería el rey de Israel, la Biblia es muy impresionante en decirnos que alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor: cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. ¿Recuerda que esa es la palabra que estuvo en el discurso del cielo? Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre. Pero mire cómo, tal como lo había declarado la palabra del Señor. No importa la multitud de falsos profetas que haya, es necesario solo un profeta verdadero que hable la palabra de verdad para que se cumpla lo que Dios ha determinado. La falsa profecía indica que una nación está al borde del juicio y el desastre final. Así que cuando el Señor Jesús dijo que surgirían muchos falsos profetas, lo que estaba diciendo es que las naciones estarían al borde del juicio y el desastre final por su pecaminosidad. ¿Se ha dado cuenta que hoy en el mundo arrecia más la pecaminosidad? A todo lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. A todo lo que es antivalor, a todo lo que es contra la vida, a todo lo que es contra la santidad, se le dice bueno. Y esa es la señal que está indicando que el juicio de Dios está llegando contra la tierra, y por eso es que se han levantado falsos profetas. Porque el profeta falso es aquel que promete todo, excepto lo que en realidad ocurrirá. Porque todo profeta verdadero debe enfatizar en un mensaje, y es el arrepentimiento. Si un profeta invoca el nombre del Señor Jesús, tal como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, y si todo profeta, o más bien, si algún profeta enfatiza su mensaje en llevarte al arrepentimiento, puedes decir, ese es un verdadero profeta. Pero si un profeta empieza a decirte, todo te saldrá bien, estás en las manos del Señor, vas a ser exaltado, y nunca te habla de tus pecados ocultos, y tú insistes en decir, ay, o sea que Dios no está tan enojadito conmigo y por eso me va a bendecir, debes saber algo, es un falso profeta, porque te está prometiendo todo, excepto lo que en realidad ocurrirá. La última señal que hablaremos esta mañana que dio el Señor Jesús es el enfriamiento del amor. Dice en el versículo 12 de Mateo 24, nuestro precioso Señor Jesús, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Hace algunas semanas atrás, estaba conduciendo a mi madre hacia un lugar donde ella quería visitar a unos ancianos. Yo llevaba un poco de pan recién hecho en una bolsita, y un hombre en una estación del Metroplus y donde paré para un semáforo, empezó a tocarme la ventanilla y estaba pidiendo algo.
Tengo por costumbre no dar dinero ni dar monedas, pero tenía pan caliente, así que abrí la ventanilla y se lo di. ¿Sabes qué hizo ese hombre? Tomó el pan caliente y con rabia lo tiró al suelo y luego lo aplastó con sus pies descalzos. No le sirvió lo que le di, a pesar que yo lo hice con amor y con amor sincero. Un amor de sufrimiento, porque me duele tanto ver al habitante de calle que además está atrapado por demonios en las drogas y otros vicios. Pero me di cuenta que después de eso empezó un proceso de enfriamiento en mí. Así que otras personas me pedían y yo ya no quería dar. ¿Sabe por qué ocurre eso? Por el enfriamiento del amor. ¿Y por qué se enfría el amor? Porque la maldad de la gente engendra la falta de amor. El amor se enfría cuando nos sentimos tentados a pensar, como no puedo evitarlo, ¿para qué me preocupo? Debo ocuparme de lo mío. Cuando el Señor Jesús está hablando del enfriamiento del amor, está diciendo que nos volveremos gente egoísta que piensa sino en nosotros. Y eso es algo que no podemos permitir que pase, por lo menos en los verdaderos hijos de Dios. El amor de Dios exige disciplina y autocontrol. El amor del mundo no tiene ninguna cohibición. Por eso es que donde abundan el libertinaje y la maldad, el amor se enfría. Así que le he hablado de 5 señales que tienen que ver con los dolores de parto. Y usted me dirá, ¿y entonces qué hacemos? Yo quiero terminar esta mañana diciéndole, es necesario perseverar hasta el fin. Eso que le acabo de mencionar son los 5 elementos principales que el Señor Jesús mencionó en su discurso acerca del principio de dolores. Guerras, hambres, terremotos. Ya vimos todo esto esta mañana. La primera señal tiene que ver con esas 3 cosas y además con las pestilencias o las epidemias. Pero también les hablé acerca de la persecución a los cristianos en todo el mundo. Es una realidad y se va a agudizar. También les mencioné la apostasía y traición entre cristianos. Se va a agudizar. Les acabo de hablar de los falsos profetas y de las sectas. Se va a agudizar y será más frecuente cada vez. Les acabo de mencionar también que se va a enfriar el amor y es algo en lo que usted y yo debemos cuidarnos. Pero si todo eso va a pasar, ¿qué debemos hacer usted y yo? Perseverar hasta el fin. Estos 5 elementos que el Señor Jesús mencionó en su discurso acerca del principio de dolores también tienen una connotación, y es que no todos cederán ante el temor, la persecución o la maldad. Todos seremos tentados en algún área de estas para dejar de perseverar. Todos seremos tentados para creer que hay un profeta verdadero cuando en realidad es un profeta falso. Todos sentiremos temor de las guerras, del hambre, de los terremotos, de las pestilencias. Todos sufriremos y estaremos tentados a dejar de amar a otros. Todos sufriremos si permanecemos fieles y firmes, lo que significará la persecución y la traición entre cristianos. Pero el Señor Jesús dijo algo que no puede salir de nuestra mente y de nuestro corazón. Versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Querida iglesia, estos dolores de parto, repito lo que tanto he dicho en este sermón, serán cada vez más frecuentes y serán cada vez más fuertes. Pero le pido en el nombre de Jesús el Señor, no ceda ante su fe, persevere hasta el fin. Porque si usted se mantiene firme a pesar de estos dolores, usted va a disfrutar el nacimiento del reino de Dios. Porque el Rey, que es Jesucristo, viene por segunda vez. Así que con todo mi amor le pido, manténgase firme hasta el fin para que usted sea salvo. Padre, yo te doy gracias en el dulce nombre de Jesús el Señor. Y por el poder del Espíritu Santo te ruego que esta palabra quede grabada en tu iglesia y que ellos decidan permanecer fieles y firmes a ti. Por el honor de tu nombre, por la verdad de tu palabra, por el discernimiento y revelación del Espíritu que nos has dado a mi familia y a mí y a esta iglesia que pastoreamos,
Hoy exaltamos el nombre de Jesús el Señor y lo proclamamos como el nombre sobre todo nombre y como el Rey que vive por los siglos de los siglos. A ti, Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo, les amamos, feliz semana. Dios les bendiga. Yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías. A pesar que tarde, yo esperaré, siendo fiel, sin vergüenza y sin ningún temor. Buscamos su venida. Yeshua, eres nuestra salvación. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Pronto Él regresará y su pueblo alabará. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Yo creo que el Hijo de Dios, Yeshua el Mesías, es el que rompió la maldición y un camino abrió. Con trompeta Él pronto volverá, el león de la tribu de Judá. Jerusalén dirá, Baruch Haba. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Pronto Él regresará y su pueblo alabará. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. León de Judá, Hijo de Dios, Rey de Reyes, el gran yo soy. Baruch Haba, ven y toma el trono. León de Judá, Hijo de Dios, Rey de Reyes, el gran yo soy. Baruch Haba, ven y toma el trono. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Crecerá y su pueblo alabará. Bendito aquel que viene en el nombre de
Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.